La crianza de los hijos, 14 principios del Evangelio que pueden cambiar radicalmente a tu familia. Paul David Tripp. Capítulo 10. Carácter. Principio. No todo el mal que tus hijos hacen es una rebelión directa contra tu autoridad. Gran parte de tus errores son resultado de la falta de carácter. Permítame presentarte una escena. Es martes por la tarde en casa de los López. Ellos viven en una casa de espacios abiertos en donde la cocina, la sala y la recámara están unidas. Mamá está en la cocina y se encuentra nerviosa y en modo frenético porque en aproximadamente una hora recibirá una familia de 6 para la cena y ella no está preparada aún. En la sala, a la vista de la mamá, se encuentran los tres hijos de 7, 9 y 11 años de edad jugando con el videojuego. Ahora, piensa conmigo cuidadosamente mientras formulo la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que no está bien en lo que acabo de describir? Me imagino que muchos de ustedes responderían, nada. Si estoy trabajando lo más rápido que puedo para terminar algo y mis hijos están jugando en silencio juntos, significa que Dios ha llegado a mi hogar. Pero si examinamos la escena detenidamente, lo que se revela en este momento sobre las vidas de estos niños es una importante falta de carácter. Cada uno de estos niños tiene la edad suficiente para comprender que su madre está apurada. Cada uno de ellos ha aprendido a percibir sus emociones. Cada uno de ellos es capaz de comprender que ella necesita ayuda. Y cada uno de ellos tiene capacidades que pueden ayudarla. Y al hacerlo pueden quitarle un poco de la presión que ella está sintiendo. Pero ninguno de ellos ofrece ayuda, porque realmente no les importa. No les importa que ella esté nerviosa y desanimada. No les importa que ella se sienta herida porque ellos no ofrecen ayudarla. A ellos no les importa que ella pueda ser avergonzada frente a sus amigos. No les importa. No es bonito tener a alguien así como amigo o como cónyuge, tampoco como tu vecino o tu jefe. Lo que Dios está revelando en los corazones de estos niños no está bien y tampoco debería estar bien para nosotros. Lo que está revelando es gran parte de la fuente de tanto dolor, disfunción, disfunción y conflicto en la comunidad humana. Así que no es suficiente lidiar con la desobediencia directa de tus hijos. Como padre también debes observar su carácter. Verás, en la situación que he descrito, los niños no se han rebelado contra las reglas, no han desobedecido una orden de su madre, no se han rehusado a hacer lo que se les dice, pero lo que están haciendo está mal ante los ojos de Dios y también nosotros debemos considerarlo como algo malo. El problema con estos niños no es que hayan conspirado para rebelarse contra su madre, su problema es la falta de carácter y debido a ello no han hecho lo correcto, no han demostrado amor y amabilidad. Te perderás de la comunidad dada por Dios si no comprendes que no todo el mal de tus hijos hacen es una rebelión directa en contra de la autoridad. Muchos de los errores que ellos cometen son el resultado de la falta de carácter. No es suficiente enfatizar la hermosura de la sumisión a la autoridad. También debes enfatizar la necesidad de desarrollar carácter. En ambos casos estarás ayudando a tus hijos a reconocer y comprender el daño que el pecado hace a sus corazones y al tuyo. Ahora bien, no debes entonces caminar a la sala, pararte frente al televisor y comenzar a gritarles a tus hijos, ¿cómo es posible que me vean tan ocupada y no ofrezcan ayuda después de todo lo que he hecho por ustedes? Quiero que desconecten la consola de videojuegos y me la entreguen. Mírenla bien porque será la última vez que la vean. Los niños tan fríos y poco empáticos como ustedes no merecen una consola de videojuegos. Ahora, diríjanse a la cocina tan pronto como puedan y hagan exactamente lo que les diga. Si no lo hacen, van a ver lo que les sucederá. Lo que quiero indicar es esto. Si tratas de resolver una falta de carácter con otra falta de carácter, no cumplirás lo que Dios te ha llamado a hacer en el corazón de tus hijos. Manejar adecuadamente esta clase de situaciones siempre comienza con una
confesión y no con un sermón. Antes de hablar con tus hijos, tú y yo necesitamos hablar con el Señor. Necesitamos confesar que no solo a nuestros hijos les hace falta carácter, a nosotros nos hace falta también. Por eso somos tentados a enojarnos cuando Dios nos llama a otorgar gracia. Por eso somos tentados a golpear a nuestros hijos con nuestras palabras cuando somos llamados a bendecirlos con sabiduría. Por eso somos tentados a motivar a nuestros hijos con culpa, en lugar de encender en ellos el valor del Evangelio. Por eso tomamos como personal aquello que no lo es y hacemos que todo gire a nuestro alrededor. Es por ello que existen momentos en que caminamos hacia la recámara de nuestros hijos mientras estamos enojados, porque nuestro hijo tuvo la audacia de necesitar crianza en ese preciso momento. Gran parte de nuestra lucha como padres tiene su raíz en el hecho de que Dios continúa trabajando con el sello de la gracia transformadora para moldear un nuevo carácter en nuestros corazones. Sin esa gracia, estaríamos abandonados a la frialdad de nuestros corazones y a la disfunción que crearía en cada área de nuestras vidas. Cuando confiesas que cuando se trata de problemas de carácter, tienes mucho en común con tus hijos. Entonces lidiarás con situaciones en donde son evidentes los problemas de carácter con paciencia, bondad y gracia. Esta confesión te libera para percibir estos momentos, no como algo irritante, sino como lo que son, momentos de gracia. Dios ha establecido cada momento de estas situaciones para revelarte el corazón de tus hijos. Él ha creado este momento para recordarte una vez más que el corazón de tus hijos no está funcionando de la manera que Él quiere. Y ha hecho esto porque Él ama a tus hijos y quiere que seas un instrumento que les otorgue visión, confesión y cambio al corazón de tu hijo. Cuando comiences a pensar de esta forma, en lugar de enojarte por estas cosas todo el tiempo, quedarás asombrado por la magnitud y el celo de la gracia de Dios. ¿Cómo puede ser que Dios ame tanto a tus hijos? ¿Cómo puede importarle tanto lo que hay en sus corazones? ¿Cómo puede ser que ejerza su poder soberano de forma tan específica como para asegurarse que la falta de carácter en el corazón de tus hijos sea expuesta de formas tan claras? Pero a él sí le importa y controla las situaciones familiares, no para que sean cómodas, sino para que sean mejores y restauradoras. Debido a que Dios es un Dios de incalculable gracia y amor incondicional, tendremos oportunidades de carácter con nuestros hijos. Dios no las dará una y otra vez. La pregunta es, ¿las reconocerás y lidiaremos con ellas con paciente sabiduría y gracia restauradora? Una conexión amorosa y asombrosa. La Biblia establece una conexión con la fuente de los problemas de carácter que causa que estos asuntos sean mucho más importantes para la crianza de tus hijos de lo que podrías pensar. Los problemas de carácter son más que solo simples molestias en las relaciones o en las situaciones que vivimos. Son más que lo que provoca una falta de armonía horizontal en nuestras vidas. Existe algo profundamente moral y teológico sobre estos problemas y solo una persona que toma a la Biblia en serio podrá comprenderlo. ¿Por qué nuestros hijos y nosotros tendemos a ser impacientes, groseros, exigentes y quejumbrosos? ¿Por qué acostumbran pelear unos con otros, pronunciando palabras que no son amables, carentes de amor? ¿Por qué quieren ser los primeros en la fila, el centro de atención y encuentran más fácil el ser servidos que servir? ¿Por qué acostumbran buscar maneras para evitar el trabajo, para culpar a alguien más? ¿Y por qué piensan que saben más de lo que realmente saben? ¿Por qué tienden a argumentar solo por el placer de hacerlo? ¿Por qué acostumbran más a ser competitivos de lo necesario y a pensar que siempre son los menos favorecidos? ¿Por qué no actúan con amor hacia las personas que dicen amar? ¿Por qué no les gusta compartir? ¿Y por qué prefieren excusarse en confesar que confesar? ¿Por qué?
Si no comprendes la fuente de los problemas de carácter, será difícil que lidies con ellos de tal forma que conduzcan a la confesión y al cambio. Aquí es donde la conexión que las escrituras hacen es tanto práctica como brillante. Cuando llego a comprender esta conexión, altera profunda y permanentemente la manera en que veo a mis hijos y a mí mismo, y la forma en que trato con sus problemas de carácter. Quiero examinar Romanos 1 contigo porque aquí es donde se nos presenta esta asombrosa conexión. Los versículos de abajo nos sumergen en lo que Dios dice que el pecado provoca en el corazón de cada ser humano. Eso significa que te describe el corazón de tus hijos, que el corazón de tus hijos, perdón, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez les entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Romanos 1, 25, 28 al 32. No sé si lo notaste mientras leías el pasaje, pero la Biblia conecta los problemas de carácter a la función más significativa del ser humano, la adoración. Lo que este pasaje te está diciendo como padre es que el corazón de tu hijo siempre vive bajo el gobierno de alguien o algo, y lo que gobierna el corazón de tu hijo moldeará y determinará cómo trata con las situaciones y relaciones de su vida diaria. Este pasaje también nos alerta que esto significa que existe una guerra diaria que se lleva a cabo en el corazón de tu hijo. Es una guerra por el control. Vas a hacer va a ser el corazón de tu hijo controlado por el amor al Creador, adoración, o por el anhelo de algo creado, idolatría. También te hace saber que solo cuando tu corazón es gobernado por el Creador, puedes responder de la forma en que fuiste diseñado para responder a las circunstancias y a las personas en tu vida. Consideremos cómo nos ayuda esto a comprender e intervenir en situaciones como las que he descrito al inicio de este capítulo. Comenzaremos con esta pregunta. ¿Qué gobernaba los corazones de los niños aquel martes por la tarde? La respuesta es sencilla, el placer. ¿Es el placer algo malo? No, no lo es. Dios nos puso en un mundo placentero y nos creó con la capacidad de disfrutar de sus placeres, pero el placer no debe gobernar tu corazón. Si el deseo por placer controla tu corazón, no responderás adecuadamente a las situaciones y a las personas en tu vida. Así que, como estos niños estaban recibiendo lo que deseaban, no les importaba por lo que estaba pasando su madre. Si el placer controla tu corazón, no amarás ni servirás a las personas en tu vida como Dios te ha llamado a hacerlo. No es malo querer un poco de control en tu vida, pero si el corazón de tus hijos está gobernado por el control, peleará contra tu autoridad en cada oportunidad. No está mal que tus hijos quieran estar en lo correcto, pero si el deseo por tener la razón gobierna su corazón, tenderá a discutir todo el tiempo. No está mal que tu hija desee ser aceptada, pero si la aceptación humana gobierna su corazón, será tentada a hacer cosas que no debe hacer para gobernarla. No está mal que tu hijo disfrute los bienes materiales, pero si el deseo por las cosas gobierna su corazón, estará constantemente insatisfecho y será exigente. No está mal que tus hijos quieran un poco de independencia, pero si la independencia gobierna sus corazones, lucharán contigo cada vez que te intentes ejercer algo de control paternal sobre ellos. Los problemas de carácter en la vida de tus hijos existen no solo porque deseen cosas malas, sino porque se vuelven esclavos de cosas buenas. Verás, el deseo por algo bueno realmente se convierte en algo malo cuando eso te gobierna. La conexión bíblica de los problemas de carácter con la adoración es de gran ayuda
mientras piensas en cómo comprender y responder a esos problemas en la vida de tus hijos. Y en esos momentos debes entender tu labor como padre. Tus hijos no entienden la conexión que la Biblia establece entre el carácter y la adoración. Si te dijeras a la sala, si te dirigieras a la sala de tu hogar y preguntaras por qué no se ofrecieron a ayudarle a mami, ustedes vieron que necesitaba ayuda. Tus hijos no responderían, porque hay idolatría en sus corazones. En lugar de que nuestros corazones sean gobernados por Dios, están siendo gobernados por el placer. Así que realmente no nos importó por lo que estabas pasando. Vamos, mamá, tú sabes que una adoración mal dirigida siempre lleva a una falta de carácter. Tus hijos nunca dirán eso porque no comprenden por qué hacen lo que hacen. Padres, ese es su trabajo. La tarea que Dios te ha asignado es desenvolver los profundos misterios del universo a tus hijos, mostrarles conexiones que no solo les provean de perspectiva, sino que también transformen sus vidas. Necesitas hacer más que solo anunciar sus fracasos, hacerles sentir culpables, advertirles de las consecuencias y retirarte. Si no puedes tener una conversación que establezca esta importante conexión entre el corazón y la adoración, entonces prográmala para después. Pero aprovecha estas oportunidades. Estos momentos son momentos de gracia. Dios te está revelando lo que tus hijos no ven y no entienden para que tú puedas mostrárselos con el fin de que el Espíritu de Dios obre convicción y confesión en sus corazones. Cada exposición del corazón es un regalo, cada conversación es una bendición. Cuán hermoso es el amor de Dios que le interesa ese momento en una familia, en una casa, en un lugar de la tierra, obrando para que los corazones sean expuestos, se hable la verdad y se provea el rescate. Si Él hiciera esto solo una vez sería un increíble milagro de la gracia, pero lo hace una y otra vez. ¿Qué le interesamos es demasiado maravilloso, que le interesemos, perdón, es demasiado maravilloso para que nuestros pequeños cerebros humanos puedan comprenderlo por completo. Cuando tienes que lidiar con una situación que sea complicado porque a tu hijo le falta carácter, no está siendo castigado, está siendo bendecido. Dios transforma estos momentos de fracaso en momentos de redención y te pide que participes en su obra de rescate por medio de la gracia. Cuando tu hija adolescente, Susana, llega a casa al final de su día escolar y dice, todos en mi clase irán a ese campamento abandonado para pasarla bien y tener una pijamada durante el fin de semana. Tú respondes, ¿tienen permiso para entrar a ese lugar? Ella dice algo impaciente, mamá, es un campo abandonado. No hay nadie a quien pedir permiso. Entonces dices, ¿habrá supervisión de un adulto? Susana contesta, vamos, mamá, somos un grupo de jóvenes adultos, somos capaces de pasar una noche en un antiguo campamento. ¿Qué crees que pueda suceder? Así que contestas tan tranquilamente como te es posible. Susana, no me siento cómoda con que acudas a un lugar al que no tienen permiso de ir y sin la supervisión de un adulto. Susana dice, pero mamá, todos irán, yo seré la única que no puedo ir. ¿Sabes lo avergonzado que será para eso? Quizá quisiera que no fueras tan cerrada. Quisiera que confiaras en mí al menos una vez. No puedo creer que debo ir mañana a la escuela y decirle a mis amigos que mi mamá no me dejó ir. Tú respondes, Susana, desearía poder que sí, pero simplemente no creo que sea una buena idea. Susana se aleja mientras dice, sabía que dirías que no. Siempre dices que no. En esta situación, el problema con Susana no es que haya quebrantado una regla. Nunca habías establecido la regla sobre pasar un fin de semana en un campo abandonado. El problema de Susana es que le falta carácter y eso la ha puesto en contra suya. Ahora bien, pensemos en la conexión que ha sido el enfoque de este capítulo. ¿Qué gobierna el corazón de Susana? Susana no lo entiende, pero el factor motivante en su corazón es lo que la Biblia llama temor a los hombres. Susana anhela ser aceptada por sus compañeros, teme ser rechazada. Todo esto es comprensible y normal, pero también es peligroso. La Biblia dice que el temor a los hombres es una trampa, Proverbios 29:25. Verás, es natural querer ser aceptado porque Dios nos ha diseñado como seres sociales.
Pero si la aceptación humana es donde Susana busca obtener su identidad y bienestar, entonces, con tal de obtener dicha aceptación, será tentada a hacer y decir cosas que no debería. Debido a que el temor a los hombres gobierna el corazón de Susana, está enojada por la preocupación de su madre, en lugar de agradecerle por su amor. Pero Susana no comprende por qué siente lo que siente, ni por qué hace lo que hace, debido a que no entiende la conexión entre el carácter y la adoración. Susana necesita más que un padre que le diga firmemente que no. Necesita un padre que le ayude a entender qué hay en su corazón y cómo esto moldea la forma en que le respondió a su mamá. Estos no son los momentos difíciles de la crianza. Estos son momentos maravillosos en donde se te da oportunidad de tener conversaciones que abran sus ojos y transformen su corazón. Una lista descriptiva. Retrocede y lee nuevamente Romanos 1, 28, 32. Notemos la conexión entre la adoración, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, y el carácter, la lista que a continuación presento. Si examinas esta lista, notarás que describe claramente las cosas que enfrentamos diariamente con nuestros hijos. Envidia. ¿Qué tan seguido tienes que enfrentar conflictos que resultan porque uno de tus hijos tiene celos del otro? ¿Contiendas? ¿Existe algún día en que no tengas que lidiar con algún tipo de problema entre tus hijos? ¿Engaño? ¿Qué tan seguido tus hijos no son honestos sobre lo que han dicho o hecho? ¿Chisme? ¿Has notado que tus hijos son frecuentemente seducidos por la atención de hablar negativamente de otras personas? Insolencia. Ser insolente es ser grosero y no tener modales. ¿Qué padre no tiene que lidiar con esto regularmente? Arrogancia. Es el orgullo en el corazón de nuestros hijos lo que una y otra vez hace que criarlos sea tan difícil. Jactancia. La jactancia es orgullo, expresado en voz alta. Nuestros hijos se muestran muy complacidos por anunciar que son mejores, más inteligentes, más apuestos, más rápidos, más fuertes, etc. Necedad. No existe un día en que de alguna forma no seas confrontado con la necesidad de tus hijos. Insensibilidad. Es triste ver cuán insensibles pueden ser nuestros hijos en sus respuestas. Esta lista no solamente captura las cosas con las que debes tratar diariamente al criar a tus hijos, también te da la razón del por qué debes tratar con ellas. Más que un control del carácter, tus hijos necesitan realinear su adoración. El problema de carácter no es su principal problema. Tienen un problema de adoración que produce el problema de carácter. Debido a ello, necesitan mucho más que solo una crítica de su carácter. Necesitan que se les dé perspectiva de la función de adoración que poseen sus corazones y cómo ésta moldea la forma en que reaccionan en sus relaciones y situaciones diarias. Realmente necesitan la verdad que tiene el poder para liberarlos. Sí, es cierto que nuestros hijos son esclavos de lo que no ven. Y al serlo, responden en formas que no comprenden. Necesitan la gracia del entendimiento, la gracia de la sabiduría, la gracia de la instrucción paciente y la gracia del perdón diario. Y nuestra capacidad para otorgar esta gracia a nuestros hijos comienza al reconocer que la lista que hemos considerado no solo los describe a ellos, sino también a nosotros. La adoración de nuestros corazones también es secuestrada por algo de la creación y cuando lo es, no respondemos como deberíamos a las personas y en las situaciones de nuestra vida. Como nuestros hijos, necesitamos un Padre paciente que nos ayude a ver nuestros corazones para que podamos confesar lo que hay en ellos y busquemos el cambio que solo Él puede proveer. Los padres que están dispuestos a humildemente confesar su necesidad de un cuidado paternal no se molestan cuando son llamados por su padre para proveer ese mismo cuidado a sus hijos. Piensa en cómo Dios trabaja en tu vida. Él no está satisfecho con solo perdonar tu pecado. Después de haberte perdonado, está celosamente comprometido a transformarte. No solo se ocupa de aquellos momentos de rebeldía intencional, Él también trabaja en el carácter de tu corazón para que te conviertas progresivamente en lo que Él te diseñó hacer. Debido a que Él está comprometido al cambio de carácter, tu Señor va tras los ídolos de tu corazón y no descansará hasta que cada pensamiento, deseo, elección, palabra y acción esté fundamentada en la adoración hacia Él.
Tú y yo somos bendecidos diariamente con su cuidado paternal, porque la guerra de adoración aún se desarrolla en nuestros corazones. Ahora Dios te llama a hacer con tus hijos lo que Él hace en ti diariamente. Ayúdales a tus hijos a comprender lo que gobierna sus corazones. Ayúdales a ver cómo lo que controla sus corazones moldea la forma en que responden a las personas y a las situaciones de la vida. Una y otra vez, al hablar con ellos, explícales la conexión entre el carácter y la adoración. Mientras lo haces, recuerda que estás funcionando como una herramienta en las manos de aquel que tiene la voluntad y el poder para liberar los corazones de tus hijos de lo que los está esclavizando. Y al librarlos, implanta un nuevo carácter en ellos. La historia de Roberto. Roberto era un poco geek, no sé qué es eso. Tenía un cuerpo abultado, no tenía coordinación y le costaba socializar. Debido a ello, Roberto odiaba la escuela. No había un solo día que no se burlaran de Roberto. Roberto le rogaba a su madre poder quedarse en casa y al final del día lloraba mientras relataba el trato que habían recibido. Pero cuando Roberto tenía alrededor de 10 u 11 años de edad, descubrió que tenía un buen sentido del humor y que cuando hacía broma las personas le mostraban aprecio. Así que el salón de clase se convirtió en un escenario en donde Roberto buscaba aceptación. Roberto era bueno en ello. Algunas veces Roberto decía algo tan chistoso que la maestra debía darle la espalda a los alumnos porque ella también estaba riendo. Roberto se había convertido en el típico payaso de la clase. Pronto comenzaron a llegar notas a casa sobre la distracción que Roberto provocaba en el salón de clases y la mamá hablaba sobre el tema con Roberto. Roberto le prometía a su madre que se comportaría mejor, pero realmente no lo hacía. No pasó mucho tiempo antes de que Roberto fuera amenazado con ser expulsado de la escuela y su papá habló con él sobre cómo sería la vida sin educación, pero Roberto no cambió. Conocí a Roberto cuando tenía 35 años. Él había solicitado hablar conmigo. La primera vez que nos encontramos, le pregunté a Roberto por qué estaba ahí y nunca olvidaré lo que me respondió. Estoy tan cansado de ser el bufón. Roberto nunca terminó su educación en la escuela. Tuvo algunos empleos de corto plazo y una serie de relaciones que no funcionaron. Era un hombre solo y en la quiebra. Así que comencé a hablar con Roberto sobre su corazón. No estaba mal que Roberto quisiera ser aceptado. No estaba mal que Roberto odiara el rechazo que enfrentaba diariamente. Pero si estas cosas gobiernan tu corazón, dañarán tu vida, y eso exactamente es lo que le sucedió a Roberto. Recuerdo que Roberto me dijo: Paul, tengo 35 años de edad y tú eres la primera persona que me habla de lo que gobierna mi corazón. Roberto no estaba diciendo esto como una manera de excusarse, solo estaba sorprendido. Roberto fue criado en una familia cristiana. Asistió a una buena iglesia y estudió en una escuela cristiana, pero nadie le había hablado sobre lo que hemos considerado en este capítulo. Nadie le había explicado estos misterios liberadores que la Biblia nos revela. Nadie le había dicho que ningún ser humano podía otorgarle la identidad y la paz que buscaba. Nadie le ayudó a entender que el fracaso en su vida estaba fundamentado en haber enganchado su corazón a algo que nunca lo iba a poder satisfacer. Roberto es ahora dueño de su propio negocio, está casado y es padre. Roberto es un anciano en su iglesia. Escribí este capítulo porque me preocupa qué le sucederá a los hijos de Roberto, que están siendo criados por padres cristianos alrededor del mundo. A los hijos Robertos, perdón, que están siendo criados por padres cristianos alrededor del mundo. Aprenderán desde temprana edad nuestros hijos Robertos lo que controla sus corazones y cómo eso moldea el carácter de sus vidas. ¿O seguirán nuestros hijos Robertos respondiendo a las personas y a las situaciones de maneras que no comprenden por culpa de corazones que están capturados por aquello que nunca los podrá satisfacer? ¿Fracasarán los padres en ver los momentos de falta de carácter como momentos de gracia? ¿Fallarán los padres en explicar las verdades que pueden cambiar sus corazones? ¿Haremos presente el Evangelio de la gracia liberadora y transformadora a los hijos Robertos en esos pequeños momentos de la vida diaria? ¿Qué sucederá con nuestros hijos Robertos? Fin del capítulo.